Abandonó a sus 3 hijos a su suerte y años después, así lo recibieron. El valor de un alma, por Carlos Matthews. ¿Qué en la vida puede llevar a un ser humano a tomar el valor suficiente para atreverse a dejar a los seres que más ama a la deriva? ¿Qué pasa por la mente de alguien que después de traer a la vida a sus hijos es capaz de dejarlos a su suerte? Dicen que cada alma, cada espíritu tiene un valor. No somos cualquier objeto ante los ojos de nuestro Dios. Él ciertamente no nos ha desamparado. Siempre extenderá su mano para enderezar el camino de sus hijos, para llevarlos a la reflexión y estimularlos a tomar las riendas de sus vidas. De eso no hay duda y esta historia es una muestra de lo que os digo. Atesora de este pensamiento mientras tu mente viaja a través de esta historia, basada en hechos reales. Frente a él se hallaba el camino de regreso a su casa. Los dedos se salían de sus únicas sandalias que tenía, piecitos pequeños que estaban cubiertos ahora por unas medias que había conseguido en el vertedero de basura. Hasta allí llegaba Bacho, Emanuel y Melo, 3 hermanos que la pobreza los había hecho adaptarse o quizá sobrevivir. A veces los 3, a veces solos, pero cuando no hallaban en qué entretenerse, ir al enorme botadero de basura de la ciudad era más entretenido que cualquier cosa. Rara vez se enfermaban y si lo hacían, se sabía que el trámite era largo y agotador para que en el pueblo lo atendieran. Preferían por esa razón buscar medicina en el vertedero también, que aunque tenían unos días de vencidas, aún servían para ellos. Su madre hasta el momento los había mantenido como podía. Lamentablemente tenía un padre que solo conseguía dinero para tomar y malgastarlo en mujeres, aunque casi no aportaba nada. En ocasiones los había salvado del hambre tenerlo. El Estado le daba a cada hombre una canasta de comida al mes y por esa razón, tan solo por esa razón, su madre lo aguantaba. No era vida en realidad, pero decir que al menos tenían un padre y que de alguna forma estaba presente les daba cierta seguridad con los demás en la villa. De saber los malhechores y ladrones que la mujer estaba sola, podrían entrar a su casa y robarle lo poco que tenían. Pero un día, este terminó peleando con su madre, porque aparte de ser tonta, le había insultado a más no poder el iracundo hombre, pues ésta iba a la iglesia los domingos y entre semana cuando salía del trabajo temprano. Se alistaba rápidamente y se olvidaba muchas veces que sus hijos y su marido borracho tenían que comer. Su respuesta siempre había sido la misma. Primero Dios, porque Él proveerá siempre, había dicho ella. Algo en eso no tenía sentido. ¿Era Dios quien le aconsejaba eso? Ese día su padre tomó sus cosas y sin hacer caso a las súplicas de los pequeños, se fue de la casa. Bacho, el más pequeño, era el más vivaracho, el que más sabía y el que no le temía a nada. Haber sobrevivido a la caída de un barranco era un secreto entre los 3 hermanos que no se habían atrevido a contarle nada sobre eso a su madre. Cuando Bacho tenía apenas 3 años, un día había hallado una pava o un cometa como ellos lo conocían, en forma de un ave. A lo lejos la habían visto y sus colores fosforescentes no pasaron desapercibido de su curiosidad. De lejos lo habían visto, pero no estaba a su alcance. Por meses, Bacho lo había observado cada vez que llegaban al botadero. Si tan solo pudiera volar, se decía, podría llegar hasta allí y restaurarla. Seríamos felices todos. Cuando recién la había descubierto, Emanuel, el mayor, se negó rotundamente a aventurarse a descender por el barranco. Era demasiado empinado y el camino era de piedras flojas, igual que arena o tierra suelta. Lo habían intentado por unos 5 metros, pero sus pies se hundían en la tierra y las piedras también se le metían en los zapatos. No llegaremos. Aun si lo lográramos, tendríamos que bajar cuesta abajo hasta el río y buscar una salida. Si no la hallamos, quedaremos atrapados y podríamos morir, sentenció Emanuel, como prohibiéndoles ir. Se dijo Melo, el intermedio de los 3, rascándose la cabeza. Los días corrían y cada vez que lo veían,
El cometa en forma de ave iba perdiendo sus colores vivos, encendidos por el sol que lo decoloraba cada día. Casi por más de 3 meses lo habían observado, hasta una tarde. Bacho se atrevió, no le avisó a nadie, en sí mismo se hizo de valor y mirando que sus pies no resbalasen, empezó a descender. Melo y Emanuel estaban al otro lado empecinados en encontrar nueva ropa. La Navidad de Jesús se acercaba. El supermercado más grande del pueblo solía tirar los artículos en desuso en el vertedero, así como la comida vencida y también medicinas. Era una lucha por encontrar alimentos sellados, ropa o cualquier cosa que realmente sea necesario y servía. Emanuel tenía que salir rápidamente del lugar si encontraba algo considerado valioso, pues los más grandes eran abusivos y se lo quitarían. Sin embargo, su empecinamiento fue interrumpido cuando las cabezas de los que estaban en el vertedero, así como las manos de todos, señalaban hacia el barranco. Alguien estaba descendiendo para tomar cosas que por años habían quedado atrapadas. Nadie se había atrevido a bajar por esa cuesta, pues su peso hacía que fácilmente se hundiera cualquiera y resbalara. El plan del avesado Bacho era solo llegar y poner el cometa más cerca del acantilado, para luego atarlo a una cuerda que él había tirado en dirección al cometa previamente. Así él planeaba regresar sin nada en la mano y con todos sus sentidos. Bacho se acercaba hasta donde se hallaba el cometa que por meses lo había observado. Lo tomó entonces ante el asombro y el miedo de muchos, pero sobre todo el de Melo y Emanuel, quienes gritaban a viva voz que suba de una vez. Bacho tomó el cometa y lo enganchó en una cuerda que él mismo había atado a un árbol cercano al acantilado. Emanuel y Melo se apresuraron a ayudarlo. Mientras corrían, no lo perdían de vista. Tenían que cruzar hacia el otro lado por el puente. El río era muy cargado, así que no quedaba de otra que apresurarse sin perder de vista a Bacho. Y justo cuando estaban por llegar, Bacho resbaló y fue a parar atascado en una piedra que lo golpeó fuertemente y le causó un desmayo. El corazón de muchos que estaban allí, siendo que ni siquiera lo conocían, estaban ahora con los hermanos quienes lloraban. Abajo Bacho no despertaba. El cauce que solía aumentar a las 5 de la tarde estaba próximo y Bacho se había desmayado. Entonces se acercó a ellos el viejo de las bolsas, el viejo Martín o el recolector de bolsas. Al darse cuenta que Bacho estaba en peligro, hizo una cuerda con los plásticos más fuertes y pidió que otro adulto se uniera a él para rescatar al pequeño que yacía desmayado sobre una roca cerca del cauce del río, que cada minuto cobraba más y más centímetros. Así, de esa forma, Bacho fue rescatado y estaban a punto de llevarlo a un puesto de salud y avisarle a su madre. Pero el vivaracho se despertó en medio del camino y, viendo a su hermano llorar, abrió más los ojos sin recordar lo que había pasado. Sin embargo, pronto se le vino a la mente que había hecho algo fuera de serie. Estaba algo adolorido, pero ese dolor no era nada cuando se imaginaba haciendo volar el cometa que había encontrado, o el que había recuperado. Se movió fuertemente, soltándose por completo del hombre que lo cargaba, y se sacudió. Seguido observó a sus hermanos, quienes lo abrazaron, pero este tenía una sonrisa de oreja a oreja. «¡El cometa!», dijo Bacho. «Tengo que recogerlo, si no alguien más se lo llevará». «El cometa no importa, ¿no ves que casi te mueres?». «¿Muerto yo? Jamás. Primero hago volar mi cometa», dijo Bacho, soltándole una sonrisa a Emanuel, quien estaba aún asustado. Así acompañaron al inmortal Bacho hasta donde estaba la cuerda que él había atado al cometa. Los tres se separaron y la multitud los terminó por ignorar, y muchos allí lo observaban preguntándose si acaso no era ese el enano de chompa roja, el que casi había muerto. La alegría desbordaba en el rostro de Bacho mientras sus hermanos ni siquiera terminaban de secar sus lágrimas, cuando entonces sus ojos y su atención se redirigieron en dirección a donde seguía la cuerda. Respiraban emocionados con cada centímetro que recogían de cuerda. «¿Y es grande?», preguntó Emanuel. «Es grandazo», respondió Bacho mientras jalaba con todas sus fuerzas. Por momentos se sobaba la cabeza. Tenía un chinchón que le picaba y le ardía,
pero aún la emoción de tener la cometa en sus manos lo superaba todo. Entonces, tras unos minutos, los tres sintieron el peso del cometa. Era algo grande, al menos más grande que la que alguna vez ellos habían hecho. Ellos habían intentado hacer un cometa una vez, pero no les había salido. Apenas el aire lo pudo levantar. Pero este, el que ellos habían visto por meses, realmente era hecho por una fábrica y volaban sin que ni siquiera corriese mucho viento. Bacho lo había sostenido por un breve momento de un pedazo de cuerda que aún colgaba de aquella cometa. Era un águila impresa en una tela tipo plástica. Allí estaba. Bacho lo tomó en sus manos. Los ojos de los enanos se encendieron. Sentían el aire enfriar las lágrimas en sus pestañas aún, pero Bacho lo había conseguido. Los tres observaron que solo tenía un pequeño agujero en una de sus alas. Nada que una cinta de pegar no lo solucionase. La cuerda abundaba en su casa. Ellos habían conseguido mucha en una ocasión con una red de pesca que había sido echada como inservible y con ella unos conos de hilo transparente que eran muy resistentes. En el camino, Emanuel sugirió entonces que su madre no debería saber nada, sino los castigaría, sobre todo al mayor, por permitir semejante experiencia. Los tres se miraron y ese fue el primer secreto que le guardarían a su madre apenas siendo unos niños. Los siguientes días anduvieron haciendo volar el cometa lo más alto que podían. Allí se iban correteando por en medio del campo que separaba la villa de la ciudad. La felicidad que vivían no tenía precio. Estar en medio del campo les hacía recordar que tenían el estómago vacío. Su madre aún no llegaba hasta las 9 de la noche. La despellejada, como ella le llamaba, al trabajo, a veces demoraba más tiempo y llegaba de madrugada. Le tenía que quitar el cuero a muchos peces para que ellos pudieran comer. Cuando la tarde caía, ellos sabían que tenían que volver a casa. Iban enrollando con cuidado la cuerda de rapiña. Así le habían puesto, pues una vez habían escuchado una historia sobre las águilas y los halcones, que eran aves de rapiña. Por esa razón lo habían bautizado con ese nombre. Ya llevaba con ellos más de un año acompañándolos. Era el objeto más preciado que tenían. Sus vidas ya estaban llevaderas dentro de la tristeza como para que algo más se les pusiera color negro. Su única esperanza era su madre, y un día ella no volvió a casa. La desesperación fue gradual, pues creían que su madre estaba trabajando. El primer día comieron pan tostado en una lata de aceite que su madre había abierto para tostar los panes con mantequilla. Como siempre había sido costumbre el ahorro, ella pedía al panadero le guardase los panes que le quedaban de ayer. Así ella pagaría menos por ellos y tendrían más panes para comer. Cuando venía el hambre, ella lo abría y le ponía mantequilla en las tapas de pan, para luego freírlas. Era uno de los alimentos más deliciosos que habían probado los pequeños, y hasta ellos mismos se lo preparaban. Ese día les tocó hacerlo. El día estaba nublado en la villa, cuando despertaron y mamá no había llegado. ¿Mamá? ¡Mamá!, llamaba Melo, pero no había respuesta. Quizá obtuvo un buen trabajo, o quizá fue a una vigilia en la iglesia. Esto se decían porque ella allí asistía regularmente, incluso después de una larga jornada de trabajo. Ya es casi Navidad. Yo le pedí una bicicleta para los tres. Eso de seguro la ha mantenido ocupada, replicó Bacho, el más pequeño, pero también quien siempre pensaba con la cabeza fría. Se daban ánimos entre ellos y cada cierto tiempo abrían la puerta de calamina para observar por el camino si su madre llegaba. Pero nada. Los minutos se hicieron horas y las horas abrazaron un conjunto de tiempo y para cuando quisieron ir a buscarla, ya era de noche. De seguro mañana estará acá, dijo Emanuel, pero Bacho meditaba. Su madre jamás se había tardado tanto, aunque alguna vez había llegado de madrugada. Ella había dicho que había sido porque el barco demoró en atracar el puerto para descargar el pescado. Esa era la excusa, o lo que ella les había dicho. Pero después de esa ocasión, jamás había vuelto a ocurrir, hasta ese día. Sentado con los estómagos vacíos, pero sin hambre, la preocupación daba vueltas en la pequeña cabeza de los hermanitos. ¿Qué habría pasado? El sueño les ganó, y rendidos de tanto pensar,
quedaron dormidos. La brisa del mar entraba por los agujeros de las calaminas. Solo Bacho, el más pequeño de todos, había despertado. Sentado, recostado sobre la pared, el viento frío lo había traído nuevamente a la noticia que su madre no había llegado, haciéndole recordar entonces que no estaba donde siempre solía dormir. Se había quedado esperando. Estaban dormidos en el suelo, entre la mucha ropa por lavar. Al sobarse la cara, sintió sus mejillas frías, observó el resplandor de la luna llena, que aunque no era visible ella a él, éste sabía que era su luz la que iluminaba todo el patio de la entrada de su casa. Ya no podía dormir, le ensordeció su respiración. Caminó lentamente con cuidado entre la ropa para abrir la puerta. Con todas sus fuerzas, había logrado abrirla. Al hacerlo, la luz plena de la luna ingresó por la puerta dando en el rostro de sus hermanos. Al día siguiente tuvieron que salir en busca de comida. Los tres hermanos en las calles se consolaban para no quebrarse uno frente al otro. La gente en la ciudad se había apiadado de ellos. Bacho frenó a sus hermanos cuando estos quisieron ir a la policía. He visto muchos ir a la policía y ya no volver. Tenemos que ir al muelle. Pero el muelle está más lejos. Tendríamos que tomar un colectivo que nos lleve hasta allá. Igual podrían atraparnos. Tienes razón, replicó Emanuel. Debemos ir caminando. Yo puedo olfatear el mar. Seguiremos el curso del río en la ribera cerca a la ciudad. De allí solo preguntaremos. Alguien debe conocer el despellejadero de peces en el muelle. El camino fue largo. Emanuel quedó impresionado con las enormes tiendas en la ciudad, pero entre todas, una joyería. ¿Por qué esas piezas doradas tenían tanto valor? ¿Qué determinaba su precio? ¿Por qué la gente que tenía mucho dinero siempre solía comprarse una? Los números en los precios del exhibidor eran tan largos y denotaban su alto valor. ¿Valían sus vidas más o menos que esos metales? Eran preguntas que invadieron por un breve tiempo la cabeza de Emanuel. Se compra oro y joyas, decía un letrero. De pronto un hombre se le puso al frente. Solo vendemos y compramos a personas adultas, dijo como infringiendo temor en los pequeños. Ya no le parecía tan entretenido después de ver a este hombre. Pudo haberse quedado maravillado con todos esos ornamentos de alto valor, pero en el camino aún tenían pasos por seguir. Desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, preguntando, dieron con la empresa Oceanic Fish. Emanuel había recordado de unos polos de trabajo de su madre, el nombre de la empresa y así llegaron. Alguien debe saber, dijo Bacho. El mayor de sus hermanos no hablaba mucho, pero era el indicado para preguntar por su madre. Si veían a los más pequeños, pensarían que estaban perdidos o abandonados, aunque en realidad no tenían que pensarlo, habían sido abandonados. «Sí, jovencito, busco a Marta Rivas, trabaja aquí». Tomó aire Emanuel para no romper a llorar por la emoción. «Bueno, jovencito, ella no viene a trabajar ya hace más de una semana, pero puedes preguntarle a Griselda. Ella era su compañera». «Sí, señor cautivo». «Este niño busca a su amiga, Marta Rivas. Pues ella salió de viaje a la capital. Tengo entendido que se fue con Jerónimo, el hombre con el que ella salía hace años. ¿Recuerda?» «Ah, sí, ya lo recuerdo». «Bueno, niño, allí tienes la respuesta». «¿Por qué la buscas?» «No, nada, solo es una vecina y quería saber si aún estaba trabajando aquí». «Pues no está, se ha ido de viaje». «Gracias», dijo Emanuel, sabiendo que su madre se había ido con un hombre. No se había quedado trabajando mucho, no se había ido para comprarles los regalos por Navidad. De ser así, ellos lo habrían sabido. No se había ido a ver a nadie más, pues no tenían familia, en ningún otro lado. No se había quedado en una vigilia en la iglesia a la que tan fervorosamente asistía, y sacaba tiempo de donde no había a veces para ir. Claro que no, se había ido tras un hombre. Y sí, esa era la realidad. Los había abandonado. Emanuel caminaba pensando mientras decidía si decirle a sus hermanos que su madre los había abandonado o decirle una mentira que les ayude a sobrellevar mejor el duro golpe.
Mientras caminaba de regreso al lugar donde sus hermanos aguardaban escondidos, el camino pareció ser muy largo, tanto así que recordó una vez que, parado en la puerta de una iglesia cristiana, miraba cómo la gente se entregaba a la predicación de un pastor. El hombre se desgargantaba gritando muchas cosas. Él estaba allí por casi más de una hora y nadie lo había invitado a pasar. Se preguntaba si tenía que llegar vestido como ellos. Se preguntaba si ese Jesús que tanto hablaban lo hubiera dejado parado allí sabiendo que él quería saber más de Dios. Había conocido allí la hipocresía de muchos que decían amar a Dios, pero aborrecían a quien no esté vestido como ellos, pues segundos después, un hombre se acercó a él y lo echó, pues estaba con los pies polvorientos y unas sandalias medias rotas, al igual que su ropa decolorada. ¿Cómo había sido posible esto?, se había preguntado, si sabían que Cristo mismo había exclamado: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos». Dentro de toda esa malicia visible, él era como una buena tierra, la que Cristo mismo había dicho en una parábola. Una semilla se había plantado en su corazón, y él tenía un corazón con tierra muy fértil. Perdonaos unos a los otros, perdonad a los que os aborrecen, porque ¿qué de impresionante hace un hombre que perdona a quien ama, o ama a quien también le demuestra amor? ¿No hacían eso los hipócritas también? Esta profunda enseñanza había calado dentro de sí mismo, en lo más profundo de su alma. Su madre se había declarado cristiana, pero había podido más su deseo por la carne que el amor por sus propios hijos. Se había ido sin verlos por última vez, sin piedad los había abandonado para hacer su vida perfecta con un hombre. «¿Cómo te atreviste?», pronunció Emanuel sollozando. Ella misma le había puesto por nombre al mayor de sus hijos Emanuel, que significaba Dios con nosotros. Ciertamente era el mayor, pero no era mucho de hablar, siempre estaba callado. Tenía varios sentimientos en ese momento que no daban cabida a la razón. Nada sonaba lógico, nada de lo que su madre había hecho tenía sentido. Al llegar, el tiempo de meditar se había terminado. Bacho y Melo lo sacudían para que hablase. «¿Qué pasó? ¡Habla!». Por casi un minuto, Emanuel no quiso admitirlo, pero entonces, al ver tanta insistencia, lo gritó. «Se fue, nos abandonó, se fue con otro hombre que conoció en su iglesia, con quien también trabajaba». «No es verdad, estás molesto porque ella siempre nos prefería a nosotros». «Sí lo es, se ha ido y nos ha dejado. Estamos solos». Bacho replicó entonces. «Pero si ella nos amaba». «Sí, probablemente, pero no lo suficiente», pareció razonar Melo. Los abrazos de consuelo volvieron nuevamente. El dolor fue muy difícil de asimilar por horas. La sensación de la brisa soplando sus pestañas una vez más, mojadas, los refrescaban de ese duro golpe. Su historia pudo haber quedado allí, con unos niños derrotados, pero Emanuel se puso de pie. «Podemos llorar todo el día por mamá y su debilidad, porque le éramos un estorbo quizá para empezar su nueva vida, o podemos probar e intentar hacer lo que nosotros realmente sabemos, lo que Dios quiere para nosotros. Eso también es importante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Somos sus hijos, y si nos ha mantenido con vida, significa que Él tiene un plan para nosotros». Como cada idea, siempre tiene que ir acompañada de la acción para que ocurran las cosas. Emanuel llevó a sus hermanos al botadero. «Este es nuestro lugar, y aquí empezaremos. Buscaremos y encontraremos el camino. De eso estoy seguro. Hoy es día de recolección. Habrán muchos, pero nosotros nos adelantaremos». «Sí», exclamó Melo, y sus ánimos fueron redirigidos a su objetivo. «Todo lo que sea metales sin excepción, ¿de acuerdo?». Era la consigna del pequeño Emanuel. El frío había llegado. El invierno los acompañaría en esta triste temporada. Fueron a su casa por su ropa más abrigadora y emprendieron la caminata al vertedero. Walmart enviaría sus volquetes con mercancía vencida y desfasada. Ese día era un buen día. Habían sido los primeros en llegar, junto al negro Martín,
un anciano que también llegaba allí para buscar algo con que saciar el hambre y a quien conocían desde el primer día que llegaron al vertedero. Era también quien había rescatado a Bacho en la ocasión en que éste se había caído por el barranco. Este encendió un barril de metal con candela, donde todos podrían llegar y calentarse cada cierto tiempo, pues las manos se les enfriaba rápido al estar en contacto con la humedad. Esa sería la dinámica ese día. Emanuel, Melo y Bacho lo comprendieron enseguida, con el corazón aún en pedazos, pero las manitas calientes iniciaron su búsqueda previa. Metales, metales. La búsqueda tenía buenos frutos al inicio. En un saco iban reuniendo cucharas, ollas, pedazos de piezas automotrices, como cualquier parte de metal que existiese. Ya tenían casi 2 sacos escondidos entre los arbustos de la quebrada. Entonces se juntaron los 3 hermanos. Bacho estaba observando a una mujer al otro lado de la quebrada. Al juntarse la observaron tirar entonces una bolsa e irse llorando rápidamente de seguido. La curiosidad los condujo a ver qué era lo que había tirado. La mujer lucía muy hermosa y fina. Cuando ellos cruzaron el puente, ella estaba en su auto aún llorando. Melo los apuraba para descender. La mujer encendió su lujoso auto y se fue del lugar. Los 3 empezaron la búsqueda y dieron con una bolsa color vino de tela de piel de durazno. Dentro parecía estar repleta de papeles. Bacho era el más avesado y pesó la bolsa y realmente tenía un peso que denotaba que no solo era papel lo que estaba allí. Sentados en el lado donde casi nadie busca porque era la parte donde estaba la ciudad, se creía que era la parte menos afortunada, pues siempre estaba limpia. Cuando Bacho metió la mano, descubrió entonces pedazos de fotografías. Era la mujer que había estado allí previamente, con un hombre quien al parecer era su esposo. Emanuel aseguró que eran marido y mujer, porque en una foto que armaron, pues estaban rotas, ellos se estaban besando. Habían más fotografías hechas pedacitos, al igual que cartas y en el fondo, unas cajitas algo pesadas. Al vaciar la bolsa descubrieron 5 cajitas de diferentes tamaños. Las abrieron solo para quedar de piedra al ver 4 juegos de anillos dorados con un diamante en cada lado, un collar con cadena dorada y en medio una piedra roja brillante, así como una pulsera que también era dorada. Los 3 se miraron sorprendidos. Bacho se empezó a poner los anillos, pero no le quedaban. «Me quedaré con este», dijo Melo, pero Emanuel quedó impresionado. ¿Por qué la mujer los había desechado? ¿Habían perdido su valor? ¿Qué realmente le daba valor a esas joyas que ahora para la mujer ya no lo tenían y no significaba nada? Los había tirado y ellos habían sido testigos. Emanuel recordó entonces aquella tienda. ¿Valdría algo o se habría enterado la mujer que eran falsas y por eso las habría tirado? ¿Pero las fotos y las cartas? No había respuesta para la inocente mente de Manuel. Anduvo atisbando en el cielo por una respuesta, pero había un problema. Tendrían que llevar a un adulto. ¿Quién podría ayudarlos ahora? Estaban pensando cuando a lo lejos alguien los llamaba. «No se olviden de sus bolsas, las que escondieron. Ya vienen los volquetes». Era el negro Martín, el hombre mayor de 60 años, a quien le parecían pasar los años y él no envejecía. Se fueron a la joyería. Ahora estaban allí, frente a ella. «¿Me darán mi parte, no?» «Sí», contestó Bacho, quien parecía ser el negociador ahora. Los pequeños lo observaban por la vitrina, cuando el viejo se puso morado y secaba su sudor en pleno frío. Emanuel hizo un gesto de desánimo. Sabía que no valían nada. Sin embargo, al volverse, vieron que estaban revisando las joyas. Seguido, el viejo Martín salió con una bolsa de dinero, $90,000 en efectivo en total. El anciano tomó un pequeño fajo de $1,000 y le dio a los pequeños el resto. Parecía algo asustado. Tanto dinero aún no lo podían creer. El anciano los ayudó a comprar un terreno, donde tenían ahora un camión que recolectaría los metales y en masa lo venderían a una siderúrgica de la ciudad. Con el tiempo, se volvieron compradores de plástico, metales y papel, una pequeña compañía que solo tenía como gerente al negro Martín.
quien se emocionaba al recolectar el dinero y ponerlo en su cuenta de banco. Estaba enormemente agradecido con los pequeños. Trabajaba duro y dormía incluso en el terreno. En tan solo 2 años los pequeños eran dueños de un negocio que iba creciendo poco a poco. El hombre de color era quien manejaba todo, recibía su pago y les era leal. La vida les había sonreído a ellos. Emmanuel sabía ahora que el valor en realidad de cada cosa es algo que uno mismo se lo otorga. Uno le da valor a uno mismo o simplemente se desecha como si nada. Para ellos tenía mucho valor lo que habían logrado. Tenía 9 años Emmanuel, 6 años Melo y 4 Bacho, cuando un día, mientras estaban calentándose las manos antes de meter la mano en el vertedero como siempre, una mujer se les puso enfrente llorando. Era su madre. La emoción les ganó. Hicieron el ademán como querer correr, pero la cicatriz en su corazón los detuvo. Les había hecho daño y aún no se reponían. Verla nuevamente frente a ellos avivó aquel dolor. Los recuerdos vinieron a su mente y la traición, la deslealtad, era algo que ahora estaba latente. Sus sonrisas volvieron y mirándose los tres recordaron haber comprendido que si para ella ellos no valían nada antes, ellos la perdonarían y le darían el valor que ellos querían. Emmanuel habló: «Eres nuestra madre y lamentamos no ser lo suficientemente valiosos para ti, pero tú sí lo eres para nosotros». Un abrazo selló aquel encuentro. El hombre de color sabía la historia, pero ¿qué podía hacer? Eran niños y sus almas y mentes tenían un valor tan alto que fueron movidos a misericordia nuevamente para con su madre. Los tres mantuvieron a su madre hasta sus últimos días, lograron prosperidad y otorgaron a sus hijos y esposas el valor más alto que pudieron darle, sabiendo entonces que el precio de cada alma, el valor de cada alma, es incalculable según lo que cotiza cada uno a sus seres amados. Qué historia aleccionadora, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. Suscríbete, es gratuito. Así de esta forma me apoyas a seguir subiendo más historias como estas. Comparte y dale manito arriba al video. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Los leo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.